Nuevamente en Like a las 10 te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, @Like a las 10 y @Unidiversidad para mayor información. Y ahora sí vamos a hablar de economía. Está del otro lado Raúl Mercado, bien digo, con nosotros. Raúl, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, Raúl, bienvenido al Like nuevamente. Lo adelantábamos un poquito al principio del programa sobre las medidas que va a tomar y que anunció la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis. Y bueno, queríamos charlar con vos sobre los puntos principales de los anuncios que hizo la ministra. Sí, en primer lugar, en el contexto general podemos decir que es un mensaje bastante ortodoxo Ujú. desde lo fiscal, ¿sí? Creo que eso es un mensaje, digamos, en la discusión de quién podría ser el ministro, ¿no? Y en el apoyo dentro de la coalición de gobierno, es también, podríamos decir, eh, no una sorpresa, pero sí de alguna manera marca una línea, sobre todo en lo que tiene que ver con el equilibrio fiscal. Dentro de las principales medidas, la primera es la que podríamos denominar un equilibrio de caja. ¿Qué significa un equilibrio de caja? Es decir, se va a ir gastando en la medida que hayan recursos. Esto ya se implementó en algún momento en el gobierno, cuando entró Cavallo en su última gestión, justamente en una situación de crisis bastante complicada, Ujú. aplicó una política similar. La ministro o la ministra, en este caso, ratificó también que se van a cumplir con las metas del fondo. Hasta ahora no se está hablando de una renegociación o de un cambio de metas. Sin embargo, señaló que el contexto actual, el contexto mundial, podríamos decir, digamos, la situación de la inflación en Estados Unidos, la suba de tasa y todo esto, seguramente obligará en algún momento que haya algún tipo de renegociación respecto de las metas Ujú. con el fundamento del contexto externo. Una de las cosas que ha planteado la ministra como elemento importante es el tema de la deuda, es decir, uno de los grandes problemas que enfrenta la ministra en esta situación es qué va a pasar con las tarifas, que ya ha anunciado que va hacia la segmentación y que este viernes estaría el formulario por el cual las personas podrían eh, acceder a mantener el subsidio o a tener algún subsidio en particular, Ujú. y el tema de los vencimientos de la deuda, sobre todo la deuda interna. Ujú. Para ello, dentro de las propuestas, una de ellas es la creación de un comité asesor de deuda, es decir, que no solamente sea una decisión de la ministra o de su equipo técnico, sino que tenga un mayor aval político, podríamos decir, Claro. al interior. También hay algunas medidas administrativas que esto refleja la experiencia que tiene la ministra Silvina Batakis, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es una modificación de la ley de administración financiera. ¿Qué es esta ley? Bueno, es una ley que todas las jurisdicciones tienen sobre la manera en que ellos deben gestionar, eh, eh, digamos, los fondos, el endeudamiento, Ujú. la administración de los recursos. Y en esto se va algo que ya tiene la provincia de Mendoza hace mucho tiempo, que es lo que se llama la cuenta única, es decir, que no hayan cuentas separadas de recursos y gastos, sobre todo de recursos de los distintos sectores, sino que todo vaya a una única recaudación. Ujú. Esto Silvina Batakis también lo conoce porque es típico en las administraciones provinciales que se haya ido hasta este tipo de administración. Claro. El otro dato interesante es que no solamente van a aumentar los costos por las tarifas, seguramente a las empresas, sino que van a subir las tasas de interés. ¿Cuál es el objetivo de que las tasas estén por encima de la inflación? Que los títulos de deuda interna con el cual piensa financiar los desequilibrios hasta lograr un equilibrio fiscal, que es su meta, Ujú. sean atractivas, es decir, que haya títulos que sean atractivos para que tome el sector privado, Ujú. digamos, en, en esta situación. Y también habló de crear nuevos instrumentos. Sí. Habrá que ver cuáles serán esos instrumentos, cómo se ajustarán, ¿cierto? Siempre en pesos, Ujú. ¿cierto? Que es lo que pretende
el gobierno porque justamente lo que faltan son dólares y lo que sobran son pesos. También apuntó al tema de fortalecer la ley de defensa de la competencia y un dato interesante que es, ustedes saben que los impuestos inmobiliarios tienen un efecto muy importante en la región, en las provincias, y bueno, la evaluación pasaría al Ministerio de Economía. Bien. Raúl, al principio vos dijiste que los anuncios habían sido con una perspectiva bastante ortodoxa. En este sentido, bueno, se esperaban otro tipo de medidas, otro tipo de anuncios, sobre todo, bueno, pienso en el Frente de Todos y teniendo en cuenta, bueno, los paros que se están realizando también en la ciudad de Buenos Aires. Sí, el principal anuncio que se esperaba era el salario universal, ¿sí? Algo que reclama justamente mañana, probablemente hay una marcha, y esta es la primera reacción, podríamos decir, al discurso de la ministra. Sí. Es decir, los sectores, podríamos decir, más de izquierda dentro de la coalición del gobierno, estamos hablando de la economía popular, ¿cierto? Y algunos sindicatos estarían mañana preparando una marcha en contra de los anuncios y reclamando este salario universal. Este salario universal costaría mucha plata y la ministra, que está tratando de cerrar las cuentas fiscales, no lo ha anunciado, y creo que este es un tema interesante porque puede ser digamos, un punto de conflicto, habrá que ver la evolución, porque la principal fortaleza de la ministra Batakis es que tendía a cerrar esta brecha dentro de la coalición de gobierno. Bien. Raúl, ¿cómo viste la reacción de los mercados en estas semanas? Bueno, los mercados todavía no le dan la aprobación a la ministra. Podemos ver dos indicadores que son, digamos, los típicos que miramos los economistas, que es el riesgo país. Sí. El riesgo país, para que la mayoría de las personas lo entiendan, mide la diferencia en puntos porcentuales, o en realidad en puntos básicos, pero lo podemos traducir en puntos porcentuales, de lo que tiene que pagar la deuda argentina frente a los bonos, un bono más confiable como es el bono del Tesoro de los Estados Unidos. Hoy está en 2.728, fue la última cotización. Para traducirlo sería como 27 puntos porcentuales por encima de lo que paga la deuda de un bono. Esto básicamente tiene que ver con la fuerte caída de los bonos argentinos, que hay una gran mayoría que está cotizando a menos de 20 dólares, ¿cierto? Dentro de 100 dólares por bono están en un 20%. Y eso es lo que implica que lo que pagan medido sobre ese menor valor implica una mayor tasa. Y el otro indicador, obviamente, es el tipo de cambio, ¿sí? El tipo de cambio en el mercado informal ha llegado muy cerca del récord de los otros días, está en 272 en el día de ayer, cuando, por ejemplo, a fines de abril estaba en 195, es decir, a partir de allí ha comenzado un proceso de aceleración muy grande. Y esto significa que el mercado todavía no le cree a Batakis o está en una actitud de esperar y ver. Bien, Raúl, gracias por la explicación tan clara. También queríamos consultarte sobre el paro de 24 horas del campo que ya comenzó. Bueno, el paro del campo, uno de los principales argumentos es la falta de combustible, ¿sí? Este problema que hay, que todavía no termina de solucionarse, si bien el gobierno había prometido que pronto iba a dar una solución, todavía hay lugares donde no se puede acceder, y esto implica una restricción muy importante para poder trasladar la cosecha. Por lo tanto, el principal, digamos, problema que hoy está teniendo el campo lo van a manifestar en esta marcha, ¿cierto? Para pedir que el gobierno pueda intervenir y solucionar la provisión de gasoil, principalmente para poder trasladar la producción. Claro, bien. Raúl, muchísimas gracias por esta comunicación, por las explicaciones que nos has dado, muy claras. Muchas gracias, Raúl. Bueno, que tengan un buen día. Un abrazo. Y muchos likes. Así es.
Raúl Mercado con nosotros hablando de economía sobre los puntos principales de los anuncios de la nueva ministra Silvina Batakis. Nosotros nos vamos a un corte, toda esta información la tenés en nuestras redes sociales, @likealas10, ya volvemos.